Bueno, un poco lo que quería comentar algunos aspectos relacionados con el árbol y su ambiente o contorno, que muchas veces no tenemos en cuenta y lo que provocan al hacer inadecuados manejos es la desadaptación de diferentes árboles. Las podas no adecuadas o tratas del entorno de los árboles están asociados a este árbol que nos está venir y sus vientos diferentes, de diferente magnitud, por ráfagas de viento, que a veces no son muy intensas, sin presencia de defecto, generan algún tipo de falla. Los árboles nosotros los tenemos a veces como idealizados, como hablamos de árboles, realmente tenemos algunas figuras muy esbeltas, pedras, con aves, con un tronco único, sin ramas secas, y es un poco lo que tenemos idealizado, pero en la realidad los árboles son muy diferentes. Y los árboles viven con su forma, con su estructura, de acuerdo al ambiente en lo que ellos viven y se expresan de forma diferente. Nosotros vamos a, cuando hablamos de bosques, podemos hablar, o de, mejor dicho, podemos hablar de diferentes tipos de árboles. Los árboles que están en el bosque, los árboles individuales, los árboles aislados, los árboles binarios, y eso no es el arbolado de alineación. Y sobre eso el ambiente es obviamente diferente. ¿Me siguen escuchando? Perfecto. Sí. La arquitectura de un árbol, hablando ahora de lo que es la arquitectura vegetal, una rama de la botánica, en este caso la arquitectura tópica, es lo que estudia la arquitectura del árbol. La arquitectura del árbol es el equilibrio de fuerzas endógenas y exógenas que están relativas a la. Cuando hablamos de fuerzas endógenas nos referimos fundamentalmente a que el árbol tiene un de crecimiento y desarrollo que no lo podemos modificar. Solo lo que podemos modificar esas fuerzas exógenas que son las que lo van a modificar, con fuerza de los árboles. El árbol no incluye su arquitectura en forma anárquica, sino que va a exógenas, y cuando actuamos indebidamente sobre esos árboles, los desequilibramos indudablemente. Cada tiempo a ese equilibrio, y de pronto ese tiempo lo puede agarrar una tormenta o nuevamente una motocicleta y lo vuelve a desequilibrar. En ese momento nosotros queremos intervenir porque ya lo estamos formando una determinada cantidad de hijos que nosotros tenemos exactamente. Sobre ellos podándolos, eliminándolos. Y ahí es cuando nuevamente volvemos a intervenir mal sobre el árbol y creemos que el roble, queremos dar una determinada forma y lo que hacemos es la verdad. El activo que está contenta en ese equilibrio, obviamente, es susceptible de nuevas fuerzas. Los árboles son los organismos vivos más longevos, más altos y más voluminos que sobre la Tierra. Y voy a utilizar también estrategias para
perpetuarse así. Pasados en un segundo años de la evolución, vamos a partir de organismos acuáticos que comenzaron, hicieron colonizar la Tierra, y ahí se hicieron de raíces, sus países donde controlaron las presiones hidráulicas dentro de la célula, tenían sus sistemas más o menos de la misma altura, y tuvieron que competir para poder diferenciarse de nosotros, y así como adquirió o se de otros tipos de material que los podría sostener, como la lignina. De lo contrario, no podría haber avanzado más de 1 metro, 2 metros, porque por el de estos organismos fueron evolucionando y llegamos al tiempo, a la era de los helechos, con estructuras no muy seguras, que fueron reemplazados o evolucionados posteriormente por que han llegado a las enfermas, ya en cuanto a trajes, a la distribución de meristemas. La contra que tuvieron era la posibilidad de árboles unitarios, o sea, donde está aplicado el gigantismo, y árboles que no llegaban a mucha longevidad, porque los vasos y los tejidos de conducción sobre sobre un mismo eje, donde no había penetración, un movimiento hidráulico bastante lento, aproximadamente de 1 metro por hora, lo que de pronto los hace más seguros del punto de vista hidráulico, pero árboles que no tienen demasiado crecimiento. Si aparecen ya lo más novedoso de la evolución, que son las gimnospermas, y las gimnospermas ya se caracterizan por tener una mejora en la parte mecánica. Ya son árboles que no dejan de ser unitarios, se comportan como árboles coloniales a partir del proceso de la recreación, árboles que tienen una muy larga vida a partir de este impresionante característica. Según la bibliografía, la mayoría de los árboles colapsan fundamentalmente a través de la copa, porque lo que falta son las ramas, es aproximadamente un 70%. Un 20% el colapso se debe a que los árboles vuelcan, son arrancados, y apenas un 10% se debe a que los árboles fallan porque se pueden tirar. Como se ve estructura de la ingeniería, e inclusive en el caso de los árboles, es importante saber cuánta carga puede llegar a hablar, en el caso de un árbol, para sobrevivir en los diferentes ambientes. Los árboles deben ser capaces de mantener un factor de seguridad adecuado para realmente ser seguros. Y desde el punto de vista de la ingeniería, el factor de seguridad se define como la capacidad de carga que tiene esa estructura sobre la carga a la cual puede estar sometida. Ese factor de seguridad normalmente, obviamente, no tiene que ser seguro para que esa estructura sea sustentable. Para mejor entender el concepto, y
o pensamos en construcción, por ejemplo, un puente que tiene un factor de seguridad que tenga un hipotético factor, debería tener una carga, por ejemplo, de 80 toneladas que pueda soportar el paso de 10 autos en forma simultánea de 2 toneladas cada uno. Si en vez de pasar 5 autos, pasaran 5 camiones, 10 autos, pasaran 5 camiones de 20 toneladas cada uno, el factor de seguridad ya se reduciría mucho, ya que sería 80 toneladas dividido 100 toneladas, que sería el peso de los 100, de las 100 toneladas de los camiones. Sería un factor de 0,8, obviamente es una estructura muy insegura. La evaluación que conoce el triángulo de la estática. El triángulo de la estática es algo convenido en concordancia con la Convención Internacional de Estática, por la carga, que es asociada a las cargas dinámicas. Por otro lado, la geometría de la estructura, que incluye el coeficiente aerodinámico, y por otro lado las características o las propiedades que tiene el material, en este caso la madera y la madera verde. Todos estos trabajos fueron iniciados por Wesoli, y cuando comenzaron a trabajar con estos, con estructuras livianas en la naturaleza, se encontraron con que, bueno, los valores que había aportados hasta ese momento se referían a madera seca, con lo cual tuvieron que adecuar los determinados métodos para trabajar sobre madera verde. De ahí surge lo que se conocen como las tablas de Stuttgart, y estas tablas de Stuttgart, acá vemos una parte de estas tablas, donde vemos en la primera columna las especies, la segunda columna corresponde al módulo de elasticidad que tiene la madera verde de esas especies, la tercera columna es la fuerza de compresión expresada en newton o kilonewton por centímetro cuadrado, y la cuarta, el límite de elasticidad, y la quinta columna es el coeficiente aerodinámico propuesto. El módulo de elasticidad es una característica muy importante en lo que vamos a hablar hoy, o a lo largo de esta charla, y se refiere a la rigidez que tiene la madera. A mayor módulo de elasticidad, la madera es más rígida. Respecto a la fuerza de compresión, estos son valores para las maderas europeas del centro de Europa, y fíjense que varían. La mínima tiene 1,4 y la máxima 2,8, con un promedio, diríamos, de 2 kilonewton por centímetro cuadrado. Pero luego, estudiando otro tipo de maderas, como las maderas tropicales, llegan hasta 120 kilonewton por centímetro cuadrado. El límite de elasticidad es un valor bastante constante en lo que es la madera, y surge de la relación entre la fuerza de compresión y el módulo de elasticidad. Esta foto grafica el esfuerzo aquí sometido a una rama, y fíjense que tenemos diferentes facetas al hacer una tracción sobre esta rama. La primera fase es la que se llama de elasticidad, o sea, al hacer fuerza sobre esa rama, la rama, al ser la madera un elemento plástico, se deforma, y se deforma hasta un cierto punto. Si hasta ese punto se deja de ejercer presión, vuelve a su estado natural. Ahora, cuando la presión se sigue así, entonces se produce una falla primaria, y aparece en el lado de abajo de la rama unas crestas, que es lo que denota la compresión a que es sometida esa rama, y si seguimos haciendo presión directamente se genera una fractura de esa rama. O sea que todos los estudios que se hacen respecto a factor de seguridad, se tiene en cuenta la elasticidad para no llegar a quebrar una rama o el árbol entero.
El árbol se construye y debe sostenerse con un adecuado índice o factor de seguridad a lo largo de su vida. Y si tenemos en cuenta que la madera es 2 veces más resistente a la tensión que la compresión, que el promedio de la densidad de la madera es aproximadamente la mitad del agua, y que la fuerza de compresión promedio es de 20 newton por milímetro cuadrado, la cuenta daría que los árboles podrían llegar a una altura de 4 kilómetros. Pero la realidad no es esta, porque los árboles obedecen fundamentalmente a la regla del pandeo de Euler cuando se le aplica una carga. Este pandeo de Euler es tan simple como si tomásemos un espagueti, un tallarín duro, lo apoyamos sobre una superficie, sobre la mesa, hacemos presión sobre el otro extremo y vamos a ver que se va a pandear. Y si seguimos aplicando una presión sobre ese extremo, el tallarín, el fideo se va directamente a partir. De la misma forma, o lo mismo sucede con el árbol cuando se le aplica o tiene demasiada carga, demasiado peso. Pero si aparte consideramos que las raíces se fijan sobre una superficie bastante compacta, el ápice se mueve con libertad, las cargas se concentran en lo alto de la copa, el tronco es cilíndrico, no tiene conicidad, y los valores de densidad y rigidez son cercanos al promedio, podríamos decir entonces que los árboles podrían llegar a una altura, y llegan, de unos 115 metros. Y obviamente que estas medidas en algunos casos son superadas, y tenemos en los registros, en el Guinness, por ejemplo, como los árboles, o el árbol más alto del mundo, un árbol que ya no existe, un eucaliptus en Victoria, Australia, un eucaliptus regans, que llegó a 150 metros, y tenemos por otro lado lo que son las secuoyas de California, que están en alrededor de 115, 120 metros de altura. Los árboles aislados es diferente a los árboles que crecen en el bosque, y son árboles que crecen con poca competencia por la luz. Tienen menos altura y un valor cercano al 25% de su límite de pandeo. En cambio, los árboles forestales, al crecer muy juntos, compitiendo por la luz, tienen menos refuerzos naturales y el factor de seguridad es bastante menor. El concepto de gravedad, o sea, la masa por el peso, digamos, la masa por la gravedad, que es el peso, es algo que el árbol no tiene problemas y lo gestiona con mucha facilidad, y solo es importante el peso del árbol cuando se produce una falla. Los árboles edifican su estructura con una cantidad extra de soporte para poder resistir así las condiciones extremas de carga que pueden sufrir como consecuencia fundamentalmente de los vientos. El factor de seguridad es un factor difícil de estimar. Klaus Matek, en el año 94, en sus publicaciones, habla que los árboles tienen un factor de seguridad de 4,5 y lo calcula como la carga de rotura que tiene el árbol sobre la carga media durante toda la vida útil que tiene ese árbol. Y considera solamente el tronco, los troncos de los árboles para sacar este coeficiente o estimar este coeficiente. Klaus Niklas considera un valor de 4 como factor de seguridad. Estudios más recientes de Wesoli a partir del año 95 con el método de SIA calcula el factor de seguridad como el momento de rotura sobre la carga de flexión ejercida por el viento del sitio donde se encuentra el árbol, y esto está hecho en base a estudios estáticos, para lo que Kenneth James, un australiano, ingeniero agrónomo que hace tiempo viene trabajando, considera que no es real, obviamente, ya que el viento no
actúa con fuerzas estáticas, sino dinámicas, y él en sus estudios predice el momento de rotura en base al módulo de elasticidad. La variabilidad del factor de seguridad es muy amplia. Primero porque la madera es de característica anisotrópica. Anisotrópica significa que la madera, de acuerdo al plano en que se analiza, tiene diferentes propiedades, no es una propiedad homogénea. Y por otro lado, hay una gran variabilidad fundamentalmente en las propiedades mecánicas y en las propiedades mecánicas de la madera, fundamentalmente lo que está relacionado con el módulo de elasticidad y la densidad de la madera. Esa variabilidad se da entre especies, entre individuos de la misma especie, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la altura donde se haga esa medición, de acuerdo al diámetro que tenga el tronco. Entre los diferentes órganos de ese individuo también hay gran diferencia en estos factores. En la fenología de estos árboles, fíjense que de pronto, digamos, en los árboles que tienen una porosidad anular, anillos demasiado grandes, permiten un buen traspaso de líquidos, pero no tienen pared celular suficiente que los estructure. Distinto es la madera de verano, donde las condiciones pasan a tener menor luz esos vasos y mayores paredes celulares. La vitalidad del árbol también es importante en cuanto a la variabilidad del factor de seguridad, y debido a los cambios de altura y diámetro del tronco, o los grados de perturbación mecánica, fundamentalmente por acciones mecánicas que pueden afectar la elasticidad o la rigidez de la madera. El árbol está como en un dilema en cuanto al factor de seguridad. Elegir por la robustez o elegir por la esbeltez. Un árbol robusto es un árbol seguro, poco eficiente, con un mayor coeficiente de seguridad o factor de seguridad. En cambio, un árbol esbelto es más inseguro, más eficiente desde el punto de vista de la fotosíntesis neta, y es un árbol que tiene menor factor de seguridad. La forma y la estructura del árbol son dos conceptos diferentes. La forma de la copa de los árboles y la ramificación está influenciada por dos tipos de respuestas. Una respuesta biológica, relacionada fundamentalmente con la captura de la luz, donde es muy importante los aspectos de dominancia apical y control apical, y otra mecánica relacionada con las fuerzas del viento. Habíamos hablado al principio de las fuerzas endógenas y exógenas a que sometida la arquitectura del árbol para lograr un determinado equilibrio. Dos árboles pueden tener una forma bastante similar, pero una estructura muy diferente, y viceversa, una estructura muy diferente con formas similares. Vamos a distinguir ahora algunas estrategias que tienen los árboles para sobrellevar o sobrepasar lo que puede significar la inclinación de los mismos. Los árboles se pueden inclinar por diferentes causas. Una puede ser por defecto, que no es el caso de la charla de hoy, ya que estamos hablando de árboles básicos, por competencia de la luz, por movimiento de suelo, por crecimiento en pendientes o por las cargas del viento. En este caso vemos el deterioro de la madera, cavidades, fisuras transversales, en este caso en la imagen de la izquierda, que están inclinando esos árboles por el deterioro que está teniendo la estructura. En este caso estamos en presencia de árboles inclinados por la presencia de luz, árboles que en búsqueda de la luz se van
inclinando y tratando de acomodar, llegando a la vertical, que fueron de alguna forma llevados a la inclinación por un movimiento de suelo, rotura de raíces. Árboles que crecen en pendientes, que tratan de retomar la perpendicular al suelo, formando madera de reacción, que ahora la vamos a detallar, ya sea el caso de una latifoliada o el caso de una... En el caso de las coníferas, los árboles tratan de enderezarse formando madera de tensión. Y las células, a medida que van madurando, se contraen, trabajando como una cuerda, como indica este dibujo de Matek. Tienen mayor contenido de celulosa, están del lado de, digamos, opuesto a la inclinación. Las ramas son más flexibles y tienen una mayor resistencia a la tensión. En el caso de las coníferas, lo que tratan es igualmente minimizar ese momento de fuerza, tratando de acortar la distancia entre la copa y el eje para tener un menor esfuerzo. Forman, lo que hacen para llegar a esa situación es formando madera de compresión del lado de la inclinación. Fíjense en el dibujo, los anillos de mayor diámetro, más grandes, que están de ese lado. Es una madera compuesta fundamentalmente por células que se expanden longitudinalmente y actúan como si fuese un cricket, elevándolo con un mayor contenido de lignina. Vamos a ver que esta madera la vamos a ver más rojiza por la coloración o por el contenido de lignina. Y las ramas en este caso son rígidas, con alta resistencia a la compresión y con mayor flexibilidad. En este caso tenemos un árbol que, para gestionar el peso del eje apical que perdió y las ramas que van a reemplazar esa dominancia apical, trata de acortar ese brazo de palanca, llevando esa distancia a cero para minimizar el esfuerzo que le genera esa distancia con ese peso. Cuando los vientos son constantes, en el árbol se originan cambios permanentes en su forma. Vemos estos árboles típicos de zonas costeras, de zonas montañosas, la estructura que adquieren, que es lo que fundamentalmente, lo que normalmente conocemos como flagging o árbol bandera. Estos árboles están inclinados hacia barlovento. El viento, la laceración de las partículas, lo que generan es muerte de las yemas, y el área foliar se va, por un efecto aerodinámico, se va angostando, se va perfeccionando, como para acompañar ese movimiento de viento, y el árbol se va construyendo de alguna forma, de esa forma. Llegan a ser tan fuertes los vientos en determinadas circunstancias que hasta encontramos formas postradas dentro o en lo que es la arquitectura de estos árboles. Cuando estos vientos no actúan sobre árboles individuales, sino sobre grupos de árboles, lo que hacen los árboles también es minimizar el efecto del viento, como en el caso de estos manglares, que van reduciendo la altura, adquiriendo todo el grupo o todo el monte una configuración aerodinámica que los hace más seguros y más eficientes ante las cargas dinámicas. De aquí surge el concepto de la tigmomorfogénesis, que es un concepto acuñado por Marqués Jaffe en el año 93, en 1993, y hablamos como la suma de las respuestas bioquímicas, morfológicas y fisiológicas creadas por la planta
en respuesta a estímulos mecánicos. Tigmomorfogénesis, tigmo es en latín, tigmo viene de tacto, morfo de forma y génesis de la formación. O sea que el árbol adapta, adapta determinadas formas por el contacto que ejerce el viento sobre sus células, sobre sus tejidos, sobre su estructura. El árbol, de alguna forma, altera el crecimiento para incrementar su factor de seguridad, y esto es lo que se conoce como crecimiento adaptativo. Las raíces son más gruesas, de mayor tamaño, hay mayor masa radicular, los troncos tienen mayor diámetro, ahí tienen mayor resistencia, tienen mayor rigidez, y hay un aumento en la conicidad de esos árboles. Esto, sí o sí, solo se genera con el estilo del viento. O sea que el viento es el que genera los refuerzos biomecánicos para que la estructura del árbol sea lo más segura posible, siempre hablando de árboles naturales, no perturbados. Si el árbol no experimenta movimientos en la copa, el crecimiento adaptativo no se lleva a cabo, no se da el crecimiento adaptativo. Es como que tener un árbol creciendo adentro de un invernáculo, o sea, no hay fuerzas del viento que estimulen las ramas, que estimulen el tronco y generen ese crecimiento adaptativo. Si no sucede ese crecimiento adaptativo, los árboles se hacen mucho más vulnerables a cualquier tipo de fallo. Las respuestas están medidas por determinadas señales hormonales que captan a lo largo de la estructura del árbol ese efecto de tigmomorfogénesis, y esas señales van dirigidas a los puntos de crecimiento donde el árbol tiene que preocuparse en tomar una decisión, ya sea cambiar un ángulo, por ejemplo, celular, cambiar el contenido celular. Fíjense que esta respuesta de los árboles es para adquirir una mayor estabilidad, teniendo troncos gruesos, ramas primarias rígidas, ramas o ramitas de menor tamaño que sean flexibles. Y la flexibilidad está más asociada a ser más delgadas esos ejes que a las características o propiedades en sí de la madera. La flexibilidad significa que las ramas más externas que llevan el follaje, las hojas, pueden torcerse temporariamente, torcerse con la fuerza del viento y cambiar de forma, adquiriendo una reconfiguración, un aspecto aerodinámico, y de esta forma generan una resistencia que es transmitida en menor grado hacia las ramas y hacia el tronco. O sea, en definitiva, ayudan a la reconfiguración de la copa. En angiospermas, este mecanismo es más efectivo que en las gimnospermas, y las especies pioneras, creo, como en este caso un fumo bravo en la selva misionera, son especies que aparecen después, las primeras especies que aparecen, por ejemplo, después de un desmonte, son especies que se especializan en áreas abiertas, son más efectivas, cumplen mejor este rol de flexibilidad, porque son las que están solas y más expuestas al viento. Adicionalmente, las hojas cumplen un rol importante en la resistencia al viento y generan, entonces, como mencioné recién, una reconfiguración de la copa. La respuesta dinámica al viento está más influenciada por la forma y la estructura que por las propiedades de la madera, aunque dijimos ya que las propiedades de la madera, tal es el módulo de elasticidad, por ejemplo, o la densidad,
son de suma importancia en, digamos, en la seguridad o en el factor de seguridad del árbol. Los árboles, por otro lado, tienen o generan crecimiento adaptativo y están también asociados con madera adicional que puede estar alrededor de una cavidad. O sea, en este caso, tenemos en la imagen de la izquierda una cavidad interna y el árbol, para ser más seguro, lo que genera es mayor crecimiento de sus paredes hasta un momento que está compensada de pronto la diferencia de carga. En la imagen de la derecha vemos también otro defecto que a través del tiempo, en este caso vemos que al año 10 está compensado, donde vemos que ya los anillos prácticamente son parejos en cuanto al ancho, a partir de que el árbol registró ese defecto y lo compensó. Con lo cual, digamos que ya en ese momento eso deja de ser un defecto para el árbol, es un defecto del pasado, algo que ya está totalmente compensado. Vemos en estas imágenes características de determinados defectos asociados que los podemos observar a través de la corteza. Por la diferencia de corteza, vemos si el defecto es parte del pasado o sigue presente. Estas características le permiten al que está gestionando el arbolado ver cuáles son esos puntos de estrés, si están superados o no, y al árbol le permite mantener su integridad biomecánica. Los árboles no solamente reaccionan generando madera, sino también hay un efecto microscópico que no lo vemos, y a veces viene lo microscópico y después lo macroscópico, o solamente lo microscópico, y en este caso vemos cómo el árbol puede cambiar el tamaño de los vasos y el ancho de los anillos como respuestas externas, no genéticas del árbol. El árbol compensa determinadas cargas variando el patrón o la calidad celular. En este caso, no cambia la calidad, sino cambia el ángulo de orientación celular. Estos cambios están, en este caso, referidos a madera de compresión con engrosamientos helicoidales en un taxus, debido a influencias de carga de índole gravitacional. De esto, en principio, podemos hablar qué importancia tiene lo visto hasta ahora respecto a la arboricultura, qué es lo que podemos sacar. Por un tema del tutorado. Dijimos que los árboles van reforzando sus estructuras con las fuerzas dinámicas. Cuando nosotros tutoramos mal los árboles, los tutoramos con sistemas rígidos, los tutoramos muy altos, el árbol no tiene posibilidad de moverse, y al no moverse no genera esa madera o esos refuerzos naturales. Otra aplicación es que cuando vamos a comprar árboles, no debemos seleccionar árboles en el vivero que no tengan conicidad. Si no tuvieron conicidad, esos árboles han crecido demasiado juntos, no tienen refuerzos naturales para soportar la fuerza o la carga dinámica de vientos en el futuro sitio de plantación. Con la poda se pueden generar desadaptaciones al dejar expuestas zonas no adaptadas al viento. Si yo podo, sin tener en cuenta estos factores, ramas en forma arbitraria, quiere decir que vamos a dejar como ramas remanentes otras que están desadaptadas porque no tuvieron las cargas de ese viento para compensar las cargas a las que van a estar sometidas ahora. Por otro lado, los árboles bandera son sensibles o muy sensibles a los cambios de dirección del viento, o sea, están adaptados a una determinada forma. Si ese viento cambiara, ese árbol seguramente se va a romper, y obviamente ni
deberíamos pensar en podar ni las ramas secas de ese árbol, porque está acondicionado aerodinámicamente para soportar esos vientos, y una poda lo que haría es desadaptarlo. Por otro lado, como ya dijimos, esto nos sirve para, evaluando la corteza, ver si los daños fueron compensados de un determinado, por un determinado suceso. Fíjense en este caso, árboles tutorados, muy alto, con un sistema rígido, en este caso con alambre, y obviamente en la base no genera conicidad, no genera madera de refuerzo, debido a que este árbol no está sometido a las fuerzas de flexión que son brindadas por el viento. Esta es la consecuencia de un eje que fue tutorado por mucho tiempo, no generó determinadas capacidades de carga para soportarla, se sacó el tutor y el árbol tiende a volcarse o en otros casos a romper. Dentro de las cargas que el árbol tiene, las cargas las podemos dividir en estáticas, que son las generadas por su propio peso, las que dijimos que el árbol no tiene gran problema en gestionar, que el árbol crece y teniendo en cuenta esa estructura, y está bastante sobredimensionado al efecto de la carga por sí misma. A todo esto también se le puede agregar a las fuerzas estáticas la carga del agua, la carga de la nieve, la carga de las epífitas, que adicionan kilos dentro de la estructura del árbol. Pero lo más importante indudablemente son las fuerzas dinámicas, las fuerzas generadas por el viento, y en un menor porcentaje, pero importante, que los, digamos, para el que trabaja con los árboles, los que hacen tareas de poda, tareas de cordaje en el árbol, es importante tener en cuenta estas cargas que pueden generar algún conflicto, alguna rotura en el árbol. Todas estas cargas lo que originan en el árbol es estrés. Y lo importante, como dijimos, es el viento y las cargas dinámicas. Y el árbol responde frente a estas cargas dinámicas de diferentes formas. Por un lado, minimizando el momento flector o el brazo de palanca, que desde la física el momento ese es el producto de la fuerza, en este caso del viento, por la distancia al punto de aplicación. El árbol asume determinadas estrategias para reducir la altura. Por un lado, la altura la puede reducir gracias a la flexión de las partes rígidas, formando esa madera de reacción que vimos en forma diferencial en coníferas o en latifoliadas. Por otro lado, la flexibilización de ramas, esas ramas finas de su estructura, no las ramas primarias que son más fuertes, son las que se pueden flexibilizar y van reduciendo la altura. Hay muchas especies que tienen otra característica como fusible, que es la rotura de ramas, o sea, el factor de seguridad del tronco es mayor que el factor de seguridad de las ramas. El árbol responde rompiendo ramas para minimizar esa carga del viento. Y otra estrategia que tienen los árboles para reducir la altura es la espiralización de las fibras. O sea, al espiralizar las fibras se genera, obviamente, un acortamiento. Y estos normalmente de espiralización se dan en estructuras asimétricas, como vemos en esta diapositiva. La difícil la palabra, espiralización no es de pronto una característica negativa, no es una característica de riesgo para el árbol, solo sí cuando se produce un cambio de viento en otra dirección que sí puede llegar a romper la estructura. Acá vemos el caso de las fuerzas, cómo actúan sobre la estructura de un árbol y sobre la rama. El momento máximo de fuerza se produce
en el punto de anclaje, que es la máxima distancia de la copa al suelo donde está anclado el árbol. Por lo tanto, es más factible que los árboles fallen por descalzarse como consecuencia de este tipo de suelo, de fuerza. Descalzarse más que partirse, y lo cual es muy raro, a menos que haya una pérdida mecánica en el tronco por alguna pudrición o por una cavidad demasiado importante. Las fallas de descalzado ocurren entonces por la pudrición de raíces o por falta de firmeza en el suelo. Las ramas actúan también con brazos de palanca, y la zona más vulnerable es la zona, obviamente, de la unión. En parte es por el peso, aunque dijimos que los árboles pueden gestionar bien el peso, pero fundamentalmente cuando esas ramas son horizontales, se cargan de nieve, se cargan de agua, pero aún la resistencia al viento que actúa, o sea, la resistencia que esa copa hace al viento es la más importante desde el punto de vista de la fuerza. Es mayor cuando más larga es la rama, y cuanto más largo es, mayor es el momento de tensión en la base de esa rama. Cuando la unión de la rama en el tronco no es suficientemente fuerte, algunas especies pueden adoptar otro tipo de estrategia, como en este caso los Ficus bengalensis. Son puntales naturales los que originan, raíces aéreas de las ramas, formando troncos subsidiarios como si fuesen puntales, y de esta forma aseguran la estabilidad de esas ramas. En este caso, en el Jardín Botánico de Calcuta, un Ficus bengalensis que se estima de 250 años, el tronco principal ya muerto, ocupa una superficie casi de 2 hectáreas, tiene una circunferencia de 486 metros, dicen, y la rama más alta está a 24,5 metros. Fíjense, esto en definitiva es el resultado de estas raíces que están sosteniendo las ramas como una característica muy, muy particular. Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto al viento o la velocidad del viento es la relación que existe entre la velocidad del viento y la altura. A medida que subimos en altura, la velocidad del viento es mayor, y el viento va teniendo determinados gradientes o va perdiendo determinada fuerza a medida que entra en superficies rugosas. Viene de zonas marítimas, por ejemplo, con un alto potencial de fuerza, y a medida que va avanzando sobre zonas suburbanas, urbanas, va perdiendo fuerza a partir de la rugosidad. Pero sí se puede encontrar, por ejemplo, en ciudades con edificios altos, corredores, donde se generan efectos que se conocen como túneles del viento, que potencian en forma muy significativa la fuerza de ese viento. Es como que el viento viene avanzando sobre un gran corredor, vienen unos edificios, se angosta, y ese volumen de viento que está circulando tiene que pasar por un sector mucho más chico, con lo cual aumenta la velocidad, y árboles que están situados en esas posiciones son mucho más vulnerables. La velocidad del viento se puede expresar de determinadas formas, o la escuchamos en metros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, en nudos, más que nada a nivel marítimo, y obviamente que van produciendo distintos tipos de daños o de roturas de acuerdo a su intensidad. Ya cuando la velocidad de ese viento es mayor a 100 kilómetros por hora, prácticamente los árboles de la ciudad están fuera de un análisis de riesgo, o sea, no tiene sentido analizar riesgo para vientos de determinada velocidad, porque obviamente si quisiésemos minimizar ese tipo de riesgo nos quedaríamos sin árboles, y aparte son vientos que no solamente
pueden dañar árboles, sino cualquier tipo de estructura. Sin entrar en demasiadas fórmulas, es importante esta fórmula referida a la fuerza del viento, porque tenemos que estar involucrados en esta ecuación lo que es la densidad del aire, el coeficiente de resistencia aerodinámico, la velocidad del viento al cuadrado y el área. Y esta velocidad del viento al cuadrado es muy importante porque al estar al cuadrado, fíjense que al duplicarse la velocidad del viento, la fuerza o presión del viento se cuadruplica. Entonces, cualquier elevación de esa velocidad del viento trae como consecuencia una fuerza muy importante de esa carga dinámica. Esto es interesante porque si nosotros tenemos árboles de una forma similar y con distinta altura, significa que el árbol de la izquierda, de 18 metros de altura, va a tener una fuerza, o le va a aplicar el viento una fuerza determinada, y va a ser mayor en el caso del árbol de la derecha, que tiene un 33% más de altura, 24 metros. Si nosotros aplicamos o consideramos el momento de fuerza en la base de ese árbol y consideramos que el momento es la fuerza aplicada levemente por encima del centro de la copa, multiplicado por la distancia, o el brazo de palanca, que es de ese centro hacia el suelo, hacia la tierra, ese momento de fuerza, fíjense que en el árbol más chico es la mitad que en el árbol más grande. O sea, que un 33% en este caso de aumento en la altura de un árbol implica un momento de fuerza 100% mayor. Acá tenemos casos de árboles con una alzada de copa muy significativa, donde obviamente el brazo de palanca se trasladó, se subió, el efecto del viento sobre esos árboles va a ser mayor, y son árboles, obviamente, amén de perder todo sentido ese árbol, son árboles mucho más vulnerables a la fuerza del viento. Las aplicaciones que podemos rescatar de estos puntos en la arboricultura es que en zonas expuestas al viento, los árboles más bajos y los de tronco más grueso, o sea que los que tienen un menor índice de esbeltez, van a tener mayores coeficientes o factores de seguridad. Y por otro lado, una excesiva poda de alzada de copa convierte a los árboles en árboles más esbeltos, simplemente por crecimiento compensatorio, o sea, los recursos van a estar dispuestos en los meristemas apicales, no va a haber un engrosamiento porque no hay ramas que ayuden al crecimiento en diámetro de ese tronco, se aumenta el brazo de palanca, se exponen a vientos más fuertes y baja el coeficiente de seguridad. Esto es muy importante viéndolo hoy por hoy en muchas ciudades como Buenos Aires, yo diría ya en las últimas décadas, cómo se están digamos, estropeando mecánicamente, biológicamente, desde el punto de vista de los beneficios del árbol, a los ejemplares por esta excesiva alzada de copa que se les viene haciendo. Rápidamente voy a pasar a comentarle 4 características importantes que hacen al coeficiente de seguridad y que actúan sobre el árbol en forma aditiva y las debemos identificar para poderlo gestionar. Uno es el tema de la lateralidad. La lateralidad es un fenómeno en busca de mayor luminosidad los árboles por la competencia que tienen por su misma copa o por copas de árboles vecinos o por competencia con construcciones. Lateralidad también se da por inadecuadas podas, como puede ser una poda de aclareo que deja expuestas, digamos, lo que se conoce como cola de león, plantaciones demasiado densas
generan efectos de lateralidad, y en árboles muy viejos también suelen aparecer este tipo de fenómenos. Ya dijimos que el peso del árbol, el árbol lo gestiona, no tiene problema, pero cuando la lateralidad está sumada al peso, el árbol entra en conflicto. Hay una mayor oscilación por el viento de esas ramas laterales y hay una mayor peligrosidad en función del tipo de especie. Y por otro lado, si hay asociada una codominancia a esa lateralidad. En este caso ya vimos que el momento de fuerza no es lo mismo tener, por decir un número, 200 kilos de peso en la punta de esa rama que tenerlo en la mitad de esa rama. El brazo de palanca es mucho mayor y si esa rama mal podada, digamos, con todo el peso en la punta, con poco refuerzo en la base, lo que va a generar, y si encima tiene corteza incluida o es codominante, lo que va a generar es una rotura. Acá tenemos en alineaciones con alta densidad de plantación, fenómenos de lateralidad, ramas que expuestas al viento o con cargas del viento se pueden romper. Otro tipo de casos producidos por podas inadecuadas, donde se generan fenómenos de lateralidad, transferencia de peso a la punta, pocas ramas laterales, no hay engrosamiento, no hay conicidad de esas ramas, y son ramas que pueden obviamente partir. Acá tenemos otro caso, y otro caso más, de fenómenos de lateralidad. Otro aspecto u otro fenómeno a tener en cuenta es la aerodinámica, y es un efecto buscado por los árboles a través de la forma. La aerodinámica es el estudio o la relación de fuerza que hay entre un sólido dentro de un fluido, y normalmente es algo muy usado en aeroespacial, en la industria automotriz, para evaluar la aerodinámica que tiene un determinado rodado a efectos de mejorarla y mejorar su potencia. En el caso de los árboles, tenemos en cuenta la ecuación que vimos hace un rato, y los árboles lo que hacen, tienen un factor aerodinámico que hace que la estructura o la copa o la forma de ese árbol, a medida que va soplando el viento con mayor intensidad, se vaya compactando, se va reduciendo hasta un determinado límite. En el caso de esta gráfica, es para el caso del roble europeo, un fuerte viento puede llevar al índice o al coeficiente aerodinámico a un factor de 0,3. Y fíjense que es importante este factor aerodinámico, porque en esta ecuación de la fuerza del viento, como la velocidad está al cuadrado, este factor también multiplica, y no es lo mismo que el coeficiente aerodinámico sea de 0,3, que sea de 0,1 o que sea de 0,9. Digamos que la fuerza del viento se hace sentir demasiado con el número que pueda tener este factor de seguridad. El coeficiente aerodinámico es la resistencia que ofrece un cuerpo en el momento que se mueve dentro de un fluido, como en este caso el viento. Y los árboles, como se ve en la gráfica, se van reconfigurando, se va modificando su copa, se va achicando, compactando, en función de la elasticidad y el módulo de elasticidad. Las angiospermas dijimos que tienen mayor posibilidad de flexionarse ante este tipo de cargas. No todas las figuras tienden o tienen el mismo coeficiente aerodinámico. Fíjense en el caso de una figura plana, como el gráfico o en la diapositiva en la parte de la izquierda, sería la forma similar a un árbol que perdió la protección de otros árboles, generó una estructura plana y tiene un coeficiente aerodinámico de 1,1. En el segundo caso, producto de podas mal realizadas, una excesiva poda de aclareo
una gran porosidad en la copa del árbol, genera un gran aumento de ese coeficiente aerodinámico, con lo cual el árbol deja, obviamente, de ser natural y es más susceptible a las cargas dinámicas del viento. Y el tercer caso sería la forma que adquiere un árbol bandera frente a esas cargas del viento. Fíjense que el coeficiente de seguridad, el coeficiente aerodinámico es un número mucho menor. En este caso tenemos al lado de este edificio un palto donde se le hizo una poda inadecuada. Fíjense el agujero que le dejaron en esa copa, en la imagen de la derecha se ve mayor, donde está muy susceptible a la entrada del viento. El viento con determinada fuerza entra y va a romper parte de la estructura que no está preparada para recibir esas cargas. Del mismo modo, esta alineación de tipas, en un extremo sin tocar, con un gran efecto aerodinámico en la parte de la izquierda que acompaña el crecimiento producto del viento de esa alineación de árboles, y la intervención que tuvo parte de esa alineación en la parte central, donde se ven fenómenos de lateralización, y por otro lado, ramas con efecto de cola de león por un excesivo o una excesiva poda de aclareo. Ahí el viento entra y realmente no respeta nada y va a romper muchísimas ramas. Esta es una gráfica o una foto de cómo se va variando en función del viento, de la velocidad del viento, la hoja de un liriodendro, un tulipífero, un tulipanero. Fíjense la aerodinámica que tiene, a aumentar la velocidad, cómo la misma hoja se va cerrando, y esto dentro de la copa del árbol es lo que va favoreciendo la amortiguación del viento. En esta diapositiva vemos un árbol ideal, un árbol determinado con determinadas características, un árbol de 15 metros de altura, con un centro de carga a los 9,6 metros, una superficie de 72 metros cuadrados, y una velocidad de viento de 25 metros por segundo, o 90 kilómetros por hora. Fíjese que el coeficiente aerodinámico, a medida que va aumentando, cómo va aumentando la fuerza del viento, pasando prácticamente de 3 toneladas a casi 16 toneladas, con un coeficiente aerodinámico que pasa de 0,2 a 1. O sea, la importancia que tiene el factor o este coeficiente aerodinámico en la seguridad del árbol. ¿Cómo el árbol gestiona el viento? Bastante lo explica Klaus Matek, asociando determinados elementos de la naturaleza, formas de la naturaleza, y cómo se acompañan con determinados ángulos a los efectos del viento. Él creó una herramienta que se llama Multitool, que es la de la imagen de la derecha, donde a partir de esta herramienta se ven los ángulos que tienen determinadas estructuras arbóreas y cómo quedan acomodadas aerodinámicamente o perturbadas por determinada acción. Arriba a la derecha vemos un árbol que prácticamente está dentro de esa herramienta Multitool, donde prácticamente está con una gran aerodinámica, solamente hay algunas ramitas que sobresalen del lado de la izquierda, y un árbol que no cumple esa función aerodinámica, que es la de la foto de arriba a la izquierda, donde sería aconsejable en una práctica de poda mejorar esa condición aerodinámica con una leve poda de acortamiento que no debería superar más del 10% del largo de esos ejes. Fíjense la estructura que adquiere, aerodinámica que adquiere un árbol frente a la exposición del viento. Acá tenemos una tipa con esa misma estructura que nos marca Matek, también aerodinámica, acomodándose a la acción del viento. Vemos estos árboles, en el caso de la izquierda, un roble europeo piramidal,
donde adquiere estas formas aerodinámicas, y en el caso de este ciprés de la derecha, hay que tener en cuenta que las formas aerodinámicas no siempre hay que evaluarlas en forma estática, sino cuando el árbol está ejerciendo su acción. Si el árbol soplara desde la izquierda, este árbol se acostaría y adquiriría de pronto la forma que tiene este roble de la izquierda, con mayor acción aerodinámica y menor perturbación respecto a una fuerza dinámica. En este caso, árboles costeros, fíjense la forma aerodinámica que van adquiriendo de acuerdo al acompañamiento, al crecimiento de esa timomorfogénesis que hablamos, que el viento ejerce sobre la estructura del árbol. Y en este otro caso, árboles mal intervenidos, la dirección del viento va hacia la izquierda, árboles que son muy vulnerables al viento deberían ser, en este caso, reacondicionados, volver a tratar de llegar a esa estructura aerodinámica para que no sean dañados por estas fuerzas dinámicas. Simplemente acortando los ejes un 10%, que es en este modelo, llegamos a un coeficiente de seguridad del 30%, disminuyendo el momento de fuerza en la base un 17%. O sea, que no hace falta recurrir a grandes podas, a gran volumen de poda para generar una mayor seguridad en los árboles. Un 10% de reducción nos amplía el margen de seguridad o el coeficiente de seguridad en prácticamente un 30%. La resonancia es otro fenómeno o aspecto a tener en cuenta cuando evaluamos los árboles y las cargas, y básicamente la resonancia es el efecto que se genera o el fenómeno que se produce cuando un sistema, en este caso el árbol, el tronco, las ramas, las ramitas, las hojas, que tienen una frecuencia determinada, pueden vibrar o pueden oscilar, y sobre ellos, sobre estas estructuras, se somete o se ejerce una fuerza, como puede ser el viento, con una frecuencia similar, y esas frecuencias coinciden, se genera, digamos, un gran golpe en la estructura que la puede hacer fallar. Es el simple caso de una hamaca. Si nosotros la hamaca le ejercemos una pequeña fuerza cuando la hamaca se está desplazando en su dirección, con una leve carga ejercemos digamos, el objetivo de hamacarlo, ¿no? De hamacar a la persona. Si la carga que le aplicamos es mucho mayor, probablemente la persona que arriba de la hamaca se dé vuelta junto con la hamaca. Si a la hamaca la tratamos de detener en el momento en que está impulsada, obviamente que estamos frenando ese fenómeno de resonancia. Kenneth James lo mencioné antes, y él trabajó bastante con el tema de fuerzas dinámicas, tratando de cuantificar fuerzas dinámicas, de fuerzas de compresión, fuerzas de tensión, para evaluar, en definitiva, la resistencia que puede tener el árbol frente a una rotura. Él estudió el movimiento caótico de un árbol en función de una determinada intensidad de viento, colocó sensores en sentido norte-sur, este-oeste. Esto, a partir de un software, se vieron cómo el árbol en forma caótica se iba moviendo, las deformaciones que se originaban dentro de la estructura, y observó qué tensión y qué compresión en cada parte, ya sea en ramas, ya en tronco, fabricaba la madera
asociada a un viento concreto. El objetivo de los trabajos de James era predecir el momento de rotura basándose en el módulo de elasticidad de la madera de ese árbol, o de cada árbol, o de cada especie en la que estuvo trabajando. Y el problema, al igual que el de Wesole, a pesar de ser el de Wesole era un sistema estático, este es dinámico, más real, o la falla o lo que adolecen estos dos sistemas es que están trabajando sobre un módulo de elasticidad que es muy variable, porque los valores por tabla son valores promedio que pueden tener grandes diferencias entre ejemplares y entre diferentes partes del mismo árbol. Acá vemos cómo se llevaba a cabo el ensayo y vemos que las ráfagas y la turbulencia que generan las cargas de diferente frecuencia e intensidad causan complejas reacciones dinámicas, y los movimientos no coordinados actúan al disipar esa energía. Entonces, él trabajó también con el tema de la resonancia, y como dijimos, cada elemento del árbol tiene una diferente frecuencia de oscilación, y esa frecuencia, cuando coincide con una ráfaga de viento o un viento racheado, como se dice, se genera una carga que puede ser peligrosa para el árbol, una mayor carga que lo puede quebrar o puede quebrar una rama. El árbol utiliza la masa que tienen sus ramitas, que tienen sus hojas, para amortiguar esa oscilación. Y vemos en esta gráfica que árboles podados, cómo va variando esta resonancia. O sea, la relación entre la poda y la resonancia, el impacto que la poda ejerce sobre el árbol, y cuanto más ramas tengo, más amortiguación tiene el sistema respecto a la resonancia. Y por otro lado, cuanto más ramas hay, la rama se detiene más rápido, tiene menos recorrido, está más preparada al tener menos recorrido de recibir una ráfaga de viento que pueda aumentar su carga y la pueda llegar a quebrar. Fíjense estos dos casos de una araucaria, un ejemplar que podría ser estable, generando con este tipo de poda un ejemplar totalmente inestable, un ejemplar totalmente resonante, que si le es aplicado o le alcanza una ráfaga o una racha de viento que coincide con su frecuencia, obviamente va a partir esa estructura. Si esto lo graficamos de esta forma, vemos que a medida que se van involucrando con la fuerza del viento determinados tejidos del vegetal, llega un momento que esas hojas van generando el efecto que le llaman más damping, el efecto amortiguador, la copa se va achicando, va disminuyendo el coeficiente aerodinámico, hasta que llega un momento que no se puede achicar más. Si el viento sigue soplando, van a aparecer muerte, o sea, pérdida de tejidos, rotura de ramas, roturas de ramas que tengan defectos o sin defectos. Si sigue soplando el viento, va a haber vuelcos de árboles, y si sigue soplando el viento, va a haber directamente rotura de troncos. Acá tenemos también malos ejemplos, estos en Buenos Aires, de estructuras netamente resonantes, con alta esbeltez, susceptibles a romperse por acción del viento. En este caso lo mismo, estructuras que fueron podadas, con una excesiva poda de aclareo, generaron estructuras resonantes muy susceptibles de quebrarse por acción del viento. Acá vemos este mismo tipo de estructura, cómo se quiebran por acción del viento, y fíjense que no se quiebran en la zona de unión, sino se quiebran un poco más adelante, y generalmente es de 2 a 3 veces el diámetro de la base de esa rama por donde se genera esa quebradura. Acá tenemos de
estructuras resonantes que se quiebran por la acción del viento, y no en la zona de unión, sino más arriba, como les comentaba, de 2 a 3 veces el diámetro que puede tener la base de esa rama. Otras estructuras resonantes, y rescato una frase de Alex Jaigo: un árbol sin ramas no es un árbol, y bien vale en esta situación. La esbeltez es el último aspecto que les quería comentar. La esbeltez es la relación que hay entre la altura y el diámetro. A medida que ese índice de esbeltez se incrementa, los árboles se hacen más débiles. O sea, árboles con demasiada esbeltez son árboles, por ejemplo, árboles forestales, donde el forestal le interesa que los árboles tengan los menores esfuerzos posibles para generar una estructura, una madera, un producto de mayor calidad, con mínimos esfuerzos, que no tengan problemas en la industrialización. Árboles agrupados, árboles en ciudad, árboles solitarios, que no generan, que no crecen en la competencia con la luz, generan, como dijimos antes, esas estructuras más firmes que le dan mayor estabilidad, una mayor conicidad, un mayor diámetro, un mayor sistema, un sistema radicular más grueso, más voluminoso, que los hacen más estables. Esta es una gráfica que representa la frecuencia de caída de árboles en función de la esbeltez o robustez. Y fíjense que los árboles en verde son los árboles que se mantienen en pie con una esbeltez que va del 10 al 50, 60, 70%. Normalmente árboles de ciudad con un 40% de esbeltez se pueden considerar árboles de buena condición. Los árboles forestales normalmente llegan a 90, 80, y cuanto más es el índice de esbeltez, más peligrosos son si son sometidos a una tormenta, porque al no tener esos refuerzos naturales, son árboles condenados a quebrarse o a caerse. Esto es una gráfica también que representa el índice de esbeltez o de robustez, lo que indica que a mayor robustez, el coeficiente de seguridad básico del árbol es mayor, y a medida que aumenta la esbeltez, el coeficiente de seguridad básico del árbol va disminuyendo. Los árboles robustos tienen la ventaja de tener o de poder ser sometidos, poder tener mayores defectos sin tener demasiados riesgos. En cambio, un árbol muy esbelto, al mínimo defecto, son árboles que pueden fallar. En este caso, tenemos, digamos, una modificación de Kinkoder respecto a la carga a la que son sometidos los árboles, tanto por esbeltez como por robustez, y vemos que cuando la altura del árbol tiene 21 metros y el coeficiente de esbeltez va disminuyendo, el diámetro de la sección del tronco también va aumentando, y la carga a la que esos árboles son sometidas son más soportadas. La aplicación en arboricultura de estos conceptos, ya terminando, y discúlpenme la hora, los árboles en porte natural tienen una alta capacidad de soportar cargas de viento. A mayor velocidad del viento es menor la porosidad de la copa. Aumentar la porosidad de la copa, como hacerle una poda de clareo, poda de limpieza, sacar chupones, ramas cruzadas, no disminuye la carga porque disminuye la aerodinámica del árbol. Lo hacemos más poroso, penetra más el aire y lo desestabilizamos. La transparencia abre más la copa de los árboles frente al viento, y la desadaptación de las ramas remanentes son susceptibles de rotura. Para disminuir en forma importante la carga del viento, se deberían hacer agujeros en la copa demasiado grandes para bajar esa carga, en detrimento, obviamente, de los beneficios que tiene el árbol. La poda de clareo afecta el efecto más damping de los árboles,
o sea, el efecto de la amortiguación. Cuando se pierde el coeficiente aerodinámico de un árbol, hay que analizar la dirección del viento, analizar el perfil y hacer pequeñas podas de acortamiento para reconstituirlo. Hablamos de no más de un 10% de acortamiento de esos ejes. En plantaciones, tener en cuenta la densidad de plantación. Al aumentar la densidad, aumenta la esbeltez y aumenta la lateralidad. A veces, plantaciones densas son útiles en las ciudades, en márgenes de las ciudades, como cortinas contra cortavientos o para generar algún efecto, pero hay que tener en cuenta la especie y cuál es la densidad o la distancia más adecuada entre un ejemplar y otro. En árboles en grupo, no tomar decisiones de extraer árboles sin analizar las consecuencias del resto por la desadaptación que se puede generar en ese árbol. Sacar, como dijimos, demoler un edificio, sacar un árbol dentro de un grupo, puede generar, por la falta de adaptación, consecuencias graves sobre los árboles remanentes. La robustez permite aceptar mayores defectos y, en forma contraria, la esbeltez no admite defectos. La robustez permite, decía, aceptar mayores defectos, claro. En lotes arbolados, que se solicita, esto pasa mucho en barrios cerrados, en countries, en desarrollos urbanos, cuando se cambia el uso de la tierra y se pasa de una zona de bosque a zona urbana, se exige municipalmente respetar árboles o sacar determinados árboles, y esto lo que genera es quedarse con árboles esbeltos que quedan demasiado expuestos y son árboles demasiado peligrosos. Con lo cual, de pronto, lo que habría que hacer realmente para una mayor seguridad sería la extracción de esos árboles o no cambiar el uso de esa tierra y plantar, en el caso de sacarlos, árboles de otra característica. Y por otro lado, las estructuras resonantes, como cola de león, árboles descopados, tienen mayores probabilidades de coincidir con esas ráfagas de viento que lo puedan partir. Para terminar, resumiendo, las podas incorrectas afectan el coeficiente aerodinámico de los árboles, afectan el índice de esbeltez de los árboles, generan procesos de adaptación que cambian las características de la madera. Hablamos del peso específico, hablamos del módulo de elasticidad, y a la estrategia de amortiguación de la resonancia también la modifican. Bueno, esto es un poco largo y lo que les quería comentar no fue con demasiada profundidad, pero la idea era tratar de incorporar una serie o máxima de conceptos para tener en cuenta y, llegado el caso, de ampliarlos o profundizarlos en otro momento o por cuenta de ustedes. Muchas gracias. Carlos, te hemos seguido y sobre todo las aplicaciones y las consecuencias cuando el árbol es más manejado en la ciudad y esas podas que se han puesto de moda en los últimos años, que son imitadas lamentablemente después en el resto de otros municipios. Acá tenemos las consecuencias, pero todos dijeron que ha sido muy claro la explicación y dice que recomienda con cortinas de eucalipto en espacios urbanos, que capaz que tiene que ver con esto de, bueno, la sensación del viento y esas cosas. No sé si es la única que por ahí apareció, viste, en el chat, y tampoco excedernos del tiempo porque te va a llegar a vos también la pizza. Bueno, como cualquier cortina forestal, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, obviamente, si está bien instalada, es la dirección del viento, y considerar estos fenómenos de lateralidad que pueden generar unas situaciones de riesgo. Tener cuidado con el tema de las podas indebidas, excesivas podas de acortamiento, excesivas podas de aclareo, el aumento de la porosidad dentro de la copa, que genera mayores cargas en las ramas remanentes y roturas de esas ramas, que después de una tormenta vemos un tendal de ramas sanas
quebradas en el piso y no sabemos a qué se deben, y fundamentalmente la razón es esta, o sea, problemas de desadaptación, porque por manejos indebidos el árbol perdió esa capacidad que tuvo para formar determinado tipo de madera y tarda o vuelve a tardar demasiado tiempo para reconstituir esa situación. Hay una pregunta que viene de Chile, de Talca, que da para una charla más, porque si la ves en el chat dice qué método de evaluación recomienda para árboles urbanos en plazas, calles, parques, y de ello evaluación dinámica o estática y qué instrumental. Es un curso. Sí, sí, yo creo que, bueno, a ver, algo mínimamente puedo comentar. Va a haber una charla tuya precisamente, Gabriela, respecto a evaluación de riesgo, así que yo creo que va a ser un poco la oportunidad, pero bueno, desde el punto de vista de la evaluación visual es un aspecto interesante a tener en cuenta, la evaluación instrumental, acompañándola en determinados casos con herramientas como pueden ser el resistógrafo, lo que pueden ser los tomógrafos de diferentes características, nos pueden ayudar a ese tipo de evaluación. Tengamos en cuenta que esta charla no fue, o sea, fue para árboles básicos, árboles sin considerar ningún tipo de defectos. O sea, todo esto que estamos hablando, si el árbol tiene defecto, obviamente todo se potencia. Y la idea era un poco comentar estos fenómenos que suceden en árboles básicos, árboles que no tienen ningún tipo de problema, y no nos explicamos por qué fallan parte o sus ramas, o partes o enteros, y la respuesta muchas veces está en la desadaptación que le generamos al hacer determinadas prácticas. Así que, bueno, yo creo que por el tiempo sería más conveniente que espere tu charla como para ver un poco el tema de la evaluación, ¿no? Sí, además, y otra que preguntan es, ¿qué manejo de tutores recomendás para lograr un árbol equilibrado, altura del tutor y tiempo de permanencia? Que también es un poco lo que comentaste y que Sí. siempre explicamos. Bueno, el tiempo de permanencia no debería ser mayor a 2 temporadas. La altura recomendada es que sea aproximadamente 1/3 de la altura del árbol. El tema que en calles, en lugares urbanos es un poco a veces complicado por el vandalismo. Y la otra chance es los anclajes enterrados, que también son, digamos, que cumplen toda esta función que estuvimos hablando de la flexibilización por por el efecto de las cargas mecánicas. O sea, son sistemas no muy frecuentes, más complicada de pronto la instalación, más caros, pero bueno, son sistemas mucho más efectivos que acompañan a la formación de esa madera que genera un mayor sustento en las cargas dinámicas. Supongo que sí, y además eso tiene que ver con la región geográfica, también la incidencia de los vientos y el tipo de vegetación, y es como siempre decimos los agrónomos, todo depende. No, seguro que todo depende, pero bueno, el concepto es que el árbol hay que estimularlo como un músculo, el árbol se tiene que mover, el árbol tiene que generar esa madera para enfrentar esas condiciones futuras de cara, o sea, generar un árbol más firme y fuerte para embates de tormentas que pueda tener en el futuro. Bueno, dice que muchas gracias y que está ya tiene la respuesta. Seguimos en junio, podés anunciar. Sí, exacto. En junio el programa está establecido, ya está el programa asegurado para los próximos 4 viernes del mes de junio. Y ya para el mes de julio seguiremos con otras charlas más referidas a gestión en distintos lugares del país, distintas zonas, con diferencias de manejo a lo que puede ser
la región pampeana, probablemente Patagonia, probablemente la zona de Cuyo, probablemente la zona del litoral, para que nos cuenten un poco las problemáticas y el manejo que hacen en esos lugares no tan habituales para nosotros del arbolado urbano. Para los que quieran conocer más y ver las charlas y el flyer y la lista de charlas, en el Facebook de la Asociación Nacional de Arboricultura pueden encontrar permanentemente la comunicación de las charlas y los links cuando están subidas las charlas. Estas reuniones abiertas a la gente, ¿no? Porque no son gratis, abiertas y... ¿Querías decir algo, Ángela? No, felicitarte, siempre con cosas que son de vanguardia y que habría que incorporar en la cabeza de todos los que están a cargo de los municipios, de los gestores, y que están y siguen practicando esa poda de levantamiento de copa, como yo digo, para que circulen aviones en las calles a baja altura. Creo que fue muy didáctico, muy entendible, pero ahora hay que bajarlo a toda esa gente de alguna forma. Muy bueno. Bueno. Gracias, exacto, Ángela, es así. Hay tantas cosas que hay que meter en la cabeza de los gestores. Bueno, que tengan fin de semana y bueno, nos vamos a ver seguro el viernes que viene. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Esto continuará, como dicen en las series. La segunda temporada. Saludos a todos.